Muy buenos días, amada iglesia. La paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo siga reinando en cada uno de nuestros corazones. Transmitiendo desde el canal YouTube Horizonte Monagas y quien les habla el líder Julio Romero, el cual le llevará la enseñanza el día de hoy sobre la integridad. Esta enseñanza lleva por nombre Cuando no me ven. Elevaré una oración al Padre para que dirija esta enseñanza en el día de hoy. Señor, te doy gracias por tu amor y tu misericordia. Te pido para que dirijas esta enseñanza y hagas como tú quieras. Amén. Quisiera comenzar primero por el significado de lo que es la integridad. Se traduce como honradez, honestidad, respeto, lealtad, pulcritud, disciplina. En general, una persona íntegra es alguien en quien se puede confiar. ¿Qué significa la palabra integridad en la Biblia? Es importante conocer qué nos transmite la palabra por medio de este mensaje. La integridad es la apertura que el espíritu humano adquiere de permitir que la herencia de pecado sea expuesta a la luz. Nadie que no esté dispuesto a exponerse ante Dios puede ser íntegro. En el libro de Proverbios, capítulo 20, versículo 7, nos dice la palabra que el justo anda en su integridad. Cuán dichosos son sus hijos después de él. Aquí le voy a hablar sobre unos principios de la integridad que vamos a poner en práctica a partir de este momento. El primer principio nos dice: la integridad es el cimiento de nuestro carácter y todas las demás virtudes. ¿Qué nos quiere transmitir el Señor por medio de este primer principio? De que la integridad es el cimiento sobre el cual se edifica el carácter y una vida semejante a la de Cristo. Segundo, la integridad no es hacer solamente lo que es lícito, sino aquello que sea moral o vaya de acuerdo con las enseñanzas de Cristo. Quizás sea lícito cometer adulterio. Tal vez sea lícito tener relaciones físicas antes del matrimonio. Quizás sea lícito decir chisme. Pero ninguna de esas acciones es moral ni propicia de Cristo. La integridad no es solo adherirse al código legal, es también adherirse a un código moral más elevado. Tercer principio. La integridad toma decisiones basadas en implicaciones eternas. Le voy a contar esta experiencia que le pasó a dos jovencitas, de las cuales, muy amigas, pero no sabía de que su otra amiga hacía trampa en los exámenes y se copiaba. Resulta que en medio de un examen, una de las jovencitas, la que era más estudiosa, nunca pensó que su amiga se iba a copiar. Pero en medio de todo, sus miradas se encontraron. Avergonzada, una de las jovencitas se apenó mucho y con baja voz le dijo: necesito una buena calificación. Qué tremendo. De alguna manera, esa joven había perdido sus perspectivas eternas. Nuestro destino no son las buenas calificaciones, sino llegar a ser como Dios. Amado, ¿de qué sirve copiarse, hacer trampa? ¿De qué sirve ser aceptado a la universidad de más prestigio si perdemos nuestra exaltación en el proceso? Cada vez que alguien hace trampa, cambia su primogenitura como un guiso de lenteja. Vámonos al libro de Génesis, capítulo 25. Versículo del 29 al 34, nos dice la palabra: y guisó Jacob un potaje, y volviéndose Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura.
Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guiso de las lentejas, y en él comió y bebió. Y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Así nos damos cuenta, mi hermano, que haciendo trampa, que haciendo usura, que engañando al prójimo, burlándonos, nosotros vamos a escondernos. Dios no puede ser burlado, amado. Seguimos. El cuarto principio. La integridad es dar a conocer toda la verdad y nada más que la verdad. Creo que el Señor puede tolerar nuestras debilidades y errores, siempre que demostremos un deseo y un esfuerzo por arrepentimiento. De eso se trata la expiación. Pero no creo, no Señor, no creo que fácilmente tolere un corazón engañoso o una lengua mentirosa. Eso sí, verdaderamente no lo creo. Quinto, en la integridad no hay pretexto ni excusa. Ahí sí. Hay cierta nobleza en el hombre o en la mujer que reconoce sus debilidades y se responsabiliza de ellas sin excusa ni pretexto. Sexto principio. La integridad es guardar nuestros convenios y compromisos, aun cuando no sea conveniente. La integridad es el valor para hacer lo correcto a pesar de las consecuencias y las inconveniencias. Séptimo. La integridad no depende de la presencia de los demás. Esta está impulsada por lo interno y no por lo externo. ¿Qué nos quiere decir el Señor con esto? Que a veces pensamos que no nos ven, pero sí nos están viendo. Le voy a contar esta experiencia de un hombre y su hijo. Dice así: un hombre y su hijo pequeño que se detuvieron en un alejado maizal, en un camino remoto de campo, y admirando el delicioso maíz que crecía al otro lado de la cerca, el padre, después de echar una mirada frente a él, o sea, frente a su hijo, hacia atrás, a su izquierda, miraba de derecha a izquierda como que nadie lo estaba viendo. Empezó a subir por la cerca para robar los maíces, para tomar algunas mazorcas, pues. El hijo lo miró y le dijo con tono represible: papá, ¿se te olvidó mirar hacia arriba? Wow, qué tremendo. A veces pensamos que Dios no nos está viendo. Dios tiene la mirada puesta en cada uno de nosotros, mis amados. Veamos algunos ejemplos ahora de hombres íntegros de la palabra. Entre esos hombres voy a hablar sobre la integridad de Job. Otro varón a quien Dios reconoció como justo e íntegro fue el patriarca Job. La Biblia dice que este hombre era perfecto y recto, reverente a Dios y que odiaba el mal. Un día Satanás se presentó ante Jehová, pues, después de haber rondado la tierra, y Jehová le preguntó: ¿qué pensabas del testimonio de su siervo Job? Le preguntó el Señor. La respuesta de Satanás fue acusar a Job de ser creyente por los beneficios que había recibido de Dios. O sea, como que era un interesado. Si Dios le quitara todas sus posesiones, decía el diablo, de seguro maldeciría al Señor. Dios le permitió a Satanás destruir todos los bienes de Job e incluso matar hasta a sus hijos. Pero el adversario quedó avergonzado y humillado porque Job se mantuvo fiel al Señor. La palabra dice en Job capítulo 2 versículo 3, dice: y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y todavía retiene su integridad. Imagínate. Y todavía retiene su integridad, aun cuando tú incitaste, escuchen esto, incitaste, le dijo el Señor a Satanás, contra él para que lo arruinara sin causa. Es tremendo este pasaje. Aunque Satanás destruyó todo lo que Job poseía, él pudo permanecer fiel en medio del dolor, de todo lo que estaba pasando, sus calamidades. Él supo apreciar más su relación con Dios que los beneficios temporales de esta vida. El diablo fracasó en su apuesta con el carácter de Job.
Pero la verdad es que hay quienes sirven al Señor solo si les va bien. Así hay muchos, interesados. Otro de los hombres íntegros de la palabra es David. Dice Primera de Reyes, capítulo 9, versículo 4. Y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David, tu padre, esto se lo dice el Señor a Salomón. Y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David, tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardado mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre, diciendo, no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Como lo dije al principio en el primer pasaje que hablé en Proverbios 27, el cual nos decía, el justo anda en su integridad, cuán dichosos son sus hijos después de él. Tremendo. En esta escritura encontramos cómo Jehová le habló al rey Salomón durante el comienzo de su reinado. El Señor le indicó cómo había de comportarse si deseaba tener éxito en su vocación y un reino firme en Israel. Dios tomó la vida de su padre como el modelo que él debía seguir. Decisiones y resultados de integridad de su corazón. Aunque David no fue perfecto, escuchen esto, aunque David no fue perfecto, tuvo grandes fracasos en su vida. Para Dios es como si su siervo nunca había caído ni cometido estos pecados. Cuando Dios perdona a sus hijos, escuchen esto, cuando Dios perdona a sus hijos, Él no les recuerda sus derrotas. David era íntegro de corazón porque pudo pedir perdón por sus pecados y nunca abandonó la fe en el Señor Jesucristo. Aquí finalizo con el Salmo 15, el cual nos dice, los íntegros habitarán en su santuario. El Salmo 15 es la clave para los adoradores que desean entrar y permanecer en la presencia de Dios. Este capítulo revela los requisitos de Dios para aquellos que desean morar en su tabernáculo. El Salmo 15 nos dice, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Así nos dice el primer versículo. ¿Qué quiere decir con esto? Cuando la Biblia habla del tabernáculo, se refiere al santuario celestial donde está el trono de Dios. Por lo tanto, si queremos tener comunión con el Señor, es importante saber cuáles son las características necesarias para vivir en la presencia de Dios. Aquí les digo, el que anda en integridad, hace justicia, habla verdad en su corazón, no calumnia con su lengua, no hace mal a su prójimo, no admite reproche contra su vecino. A sus ojos el vil es menospreciado. Honra a los que temen a Jehová, jurando en daño suyo, no por eso cambia. Su dinero no dio a usura, contra el inocente no admitió cohecho. El Salmo termina diciendo esto, amado. El que hace estas cosas no resbalará jamás. El creyente íntegro puede estar confiado en que el Señor lo guardará sin caída por su gracia y misericordia. Bueno, Señor, te doy gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu paciencia, Señor. Nos has dado una lección, una enseñanza de cómo debemos caminar en integridad. Te doy toda la gloria, Padre eterno. Y te digo estas palabras desde lo más profundo de mi corazón. No soy digno de haber transmitido esto, pero con mi corazón contristo y humillado delante de ti, yo sé que no vas a rechazarme, Señor, porque me arrepiento de todos mis pecados, Padre amado. Delante de tu presencia, Señor, te doy gracias, toda la honra y toda la gloria sea para ti.
Mil bendiciones, amada iglesia, muchos saludos, la paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo reine por siempre. Amén.